Lo has sentido. Ese silencio que no es paz, sino ausencia. Una quietud que, lejos de tranquilizarte, amplifica cada pequeño ruido del cuerpo, cada latido, cada dolor oculto. La mente se llena de preguntas. ¿Por qué sufro? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Nadie lo dice en voz alta, pero todos, en algún instante de la vida, han tocado ese fondo invisible. El fondo donde la fe tambalea y el ánimo se apaga. Es ese retiro interior donde solo quedan dos cosas: el sufrimiento y la esperanza. La esperanza de que exista algo más allá del dolor. En los lugares más recónditos del alma, cuando la enfermedad parece adueñarse del cuerpo y no hay medicina que alivie el espíritu, surge una sensación de vacío imposible de explicar. Dejas de esperar respuestas de fuera. Ya no buscas culpables, ni excusas, ni ciencia. De pronto, te vuelves consciente de que la lucha no solo ocurre en el cuerpo, sino en una dimensión más profunda. Una dimensión donde el sufrimiento se convierte en un puente, donde cada lágrima es una semilla esperando luz. Esa sensación de vacío es, en realidad, el llamado al milagro. Pero no lo reconocemos fácilmente. Nos acostumbramos tanto a llenar los huecos con distracciones, hábitos y promesas vacías que olvidamos mirar hacia adentro. No es fácil enfrentar el eco de nuestra propia vulnerabilidad. Quienes han pasado noches enteras buscando alivio en palabras sabias, en remedios populares, en rezos automáticos que parecen no tocar el corazón, saben perfectamente de qué hablo. Te preguntas si hay algo más allá de esa frontera. Si alguna vez alguien regresó completamente renovado después de tocar tan hondo. Todos quieren el milagro, pero nadie quiere el vacío. El milagro, sin embargo, necesita espacio donde manifestarse. Un espacio limpio, libre de máscaras y voces ajenas. Un terreno fértil abierto por la sinceridad del sufrimiento. Es entonces, en ese instante de honestidad brutal, cuando las heridas dejan de ser solo dolor y empiezan a ser puertas. Si cierras los ojos y dejas que el dolor te atraviese, no para derrotarte, sino para mostrarte todo lo que eres capaz de sentir, algo nuevo comienza a gestarse. No es resignación, es preparación. El alma, como la tierra antes de la lluvia, se rinde para poder recibir. Dicen que solo quienes están realmente vacíos pueden ser llenados por completo. Mientras escuchas estas palabras, quizá recuerdas algún momento de tu vida en que no parecía haber salida. Tal vez es ahora mismo. Quizá la enfermedad que cargas no tiene nombre. Tal vez la medicina te prometió alivio, pero solo ha traído más preguntas. Quizá estás rodeado de personas, pero te sientes absolutamente solo en tu batalla. El dolor, sea físico, emocional o invisible, tiene una forma cruel de aislarte. Pero también tiene un propósito secreto: prepararte para recibir lo que verdaderamente transforma. Piensa en la semilla que se entierra en la oscuridad total antes de romper la tierra y asomar su primer brote. Piensa en la noche más profunda justo antes de que nazca la luz del alba. Así funciona la sanación divina. El vacío no es el final, es la antesala del milagro. No es castigo, es un llamado. Cuando todo lo que haces fracasa y ya no hay estrategias por intentar, es cuando el corazón queda al descubierto y la oración deja de ser solo palabras para convertirse en un grito sincero. La sanación, la verdadera sanación, comienza en este espacio, en el vacío. Porque en el vacío ya no quedan excusas, ya no hay justificaciones ni barreras. Solo el ser ante lo eterno. Ahí, donde los médicos y los sabios dicen que ya no hay nada más que hacer, es donde empieza lo inexplicable. La fe auténtica germina cuando te has quedado sin fuerzas, cuando has soltado el control y te permites, por fin, ser vulnerable ante Dios.
En ese vacío, la llama de la esperanza cobra un nuevo brillo. Es pequeña, pero suficiente. Porque en el silencio interior, una voz suave y profunda te susurra que todo puede cambiar. No más soluciones a medias, no más palabras que no llenan. Ahora solo existe la posibilidad de un verdadero milagro. Abrázate a ese vacío. No lo rechaces. Es tu umbral, tu inicio, tu oportunidad de ser completamente transformado. Y mientras dejas que esta idea se asiente en ti, prepárate. Lo que viene a continuación no es casualidad. Es la respuesta a ese vacío. Es la voz que ha estado esperando ser escuchada dentro de ti toda la vida. Dicen que las palabras pueden ser medicina, pero existe una que siempre ha superado el paso del tiempo, la duda y la enfermedad. El Salmo de la Sanación. No es simplemente una oración antigua, ni un texto para repetir de memoria. Es una fórmula viva, una melodía secreta que vibra en las capas más profundas del ser humano. No importa si has leído 1000 versos o si nunca te has acercado a la Biblia. Este salmo tiene el poder de romper cadenas invisibles y permitir que la luz penetre donde parecía imposible. Hoy no vas a escuchar una fábula ni una promesa vacía. Vas a descubrir un código universal inscrito en las palabras de la fe. Imagina el momento exacto en que te encuentras frente a la enfermedad o el dolor, cuando todo parece ser un ciclo interminable de síntomas y recaídas. En ese lugar, la ciencia puede quedarse corta, la lógica puede tambalearse, pero las palabras de un salmo pueden hacer lo que nadie más puede lograr. Abrir la puerta a lo divino, a una energía capaz de reprogramar tu cuerpo y tu alma. No se trata de magia, sino de activar un mecanismo profundo que solo necesita una cosa: que tú creas, aunque sea un poco, en el misterio de lo posible. Cada palabra de este salmo activará en tu interior una vibración diferente. No sanará solo tu cuerpo, sanará tu historia, tu memoria, las heridas que la medicina no detecta, pero que tú sientes en lo más hondo. El salmo actúa como un espejo. Te muestra lo que es necesario soltar y lo que puedes empezar a recibir. Es como entrar en un río, dejarte arrastrar por su corriente y salir renovado al otro lado. No necesitas entender cada frase. Solo necesitas dejar que el sentido profundo penetre en ti, como un bálsamo que desciende despacio y acaricia tus grietas más ocultas. Permítete vivir esta experiencia, aunque sea por curiosidad, aunque dudes. El Salmo no es exclusivo para los creyentes ni los expertos en fe. No le importa tu pasado, tu nivel de religión o tus errores. El Salmo solo necesita tu permiso para empezar a actuar. Es el mismo Salmo que han recitado personas de todas las épocas y circunstancias. Y es el mismo que hoy viene a tocar tu dolor, a calmar tu mente y a iluminar tus decisiones. Prepárate porque esta oración, cuando es tomada en serio y pronunciada con el corazón abierto, puede marcar el inicio de tu verdadero renacimiento. A lo largo de la historia, muchos buscaron remedios, invenciones y soluciones rápidas. Pero unos pocos, los que se atrevieron a entrar en el misterio de las palabras sagradas, descubrieron algo sorprendente. El Salmo transforma a quien lo permite. Te invito, en este momento, a que abras una grieta en tu incredulidad y te dejes inundar por esta afirmación antigua que sigue viva dentro de nosotros, porque está hecha de esperanza, de fe y de posibilidad real. En instantes aprenderás cómo abrir tu corazón para recibir esta energía, para que la sanación deje de ser una idea y se convierta en un hecho palpable dentro de ti. Abrir el corazón no es lo que creías. No se trata de dejar atrás solo el miedo o la duda, sino de permitirte sentirlo todo, sin juicio, hasta el fondo. Imagina por un segundo cómo sería si, en vez de luchar contra la angustia o negar el dolor,
simplemente los dejaras estar, como si fueran invitados incómodos pero necesarios a tu mesa. El corazón, ese músculo incansable, lleva toda una vida latiendo, y sin embargo, nadie nos enseña a escuchar sus silencios. Es ahí, en esos intervalos secretos, donde empieza la verdadera apertura. La mayoría vive con el corazón a medias, protegiéndose de decepciones, cicatrices y penas. Creemos que abrirnos nos hará vulnerables, pero en realidad es el primer acto de valentía auténtico. Porque cuando decides abrir el corazón, dejas entrar aquello que no puede dañarte: la luz, la esperanza, la posibilidad del milagro. No es cuestión de fe ciega, sino de un acto consciente, donde permites que la divinidad, aunque solo sea una brisa, atraviese tus defensas. Nada cambia por fuera, pero por dentro el aire se oxigena, la carga se aligera, la mente deja de pelear con el pasado y el futuro. Si cierras los ojos ahora, puedes percibirlo. Un breve destello de paz se cuela entre los pliegues de tu preocupación. Te das cuenta de que no hay nada por lo que debas luchar para merecer la sanación, porque en el momento en que abres el corazón, la sanación comienza silenciosamente a moverse dentro de ti. Es como abrir ventanas en una habitación cerrada, como sentir la primera gota de lluvia en una tierra reseca. El corazón sabe cuándo estás listo, aunque la mente siga poniendo obstáculos. En ese instante, la oración ya no sale solo de la boca, sino que brota de un anhelo tan profundo que todo tu ser la pronuncia. Déjate llevar por este impulso. No necesitas razones ni garantías. El simple hecho de abrirte a la posibilidad es suficiente. El universo, la vida, Dios, como quieras llamarlo, se mueve siempre en dirección de quienes se atreven a abrir su centro y soltar el control, aunque sea por un momento. Aquí es donde la sanación divina hace su verdadera entrada. No empuja, no exige, solo espera a que tú decidas ser el recipiente del milagro. Ahí, en el corazón abierto, el salmo empieza aún a actuar, y algo imperceptible comienza a transformarse. Estás a punto de descubrir cómo, en un solo instante de fe total, la curación puede manifestarse, inesperada y poderosa, en lo más profundo de ti. Dicen que el silencio del alma duele más que cualquier herida del cuerpo. No es un dolor que se pueda señalar con el dedo, ni que aparezca en una radiografía. Es un dolor que se siente entre pensamientos, en los segundos que separan una respiración de la siguiente. Un peso que no se posa sobre los hombros, sino dentro, donde habita todo lo que no hemos sabido nombrar. Hay noches en que uno no sabe si está respirando o simplemente resistiendo. El reloj marca las horas, pero el tiempo parece detenido. Y en ese espacio suspendido, el alma se pregunta si realmente está viva o si solo sobrevive dentro de un cuerpo cansado. A veces la vida se vuelve un eco lejano, una melodía que escuchamos a través de una pared demasiado gruesa. El vacío no llega de golpe, llega poco a poco, como la marea que sube sin que uno se dé cuenta. Primero un cansancio, luego una falta de entusiasmo, una tristeza sin causa, una apatía que va ganando terreno, hasta que un día lo que antes brillaba deja de hacerlo, y lo que antes tenía sentido se vuelve un paisaje sin color. Quizás lo has sentido. Esa sensación de estar buscando una señal en medio de un cielo sin estrellas. De mirar alrededor y no encontrar nada que te sostenga. Ni el cuerpo, ni las palabras, ni siquiera las oraciones que antes te daban consuelo. El alma entra en un territorio sin mapa, y el miedo se disfraza de silencio. Ese silencio tan profundo puede confundirse con ausencia. Ausencia de Dios, ausencia de propósito, ausencia de ti mismo. Pero en realidad
es un silencio fértil. Es el campo arado antes de la siembra, el hueco donde algo nuevo está a punto de brotar. La mente no lo sabe, pero el alma sí, porque antes del milagro siempre hay un desierto. Y en ese desierto todo lo superfluo cae. Las falsas certezas, los disfraces del ego, las palabras que repetíamos sin creer. Solo queda la verdad desnuda, la vulnerabilidad. Y aunque duela, es ahí donde empieza el despertar. El cuerpo, cuando ya no puede sostener el peso del alma, habla, a veces con una enfermedad, otras con un cansancio inexplicable, otras con una tristeza que no entiende razones. Pero su lenguaje es claro. Escúchame. Hay algo dentro que necesita volver a la luz. Porque no hay herida física que no tenga también una raíz invisible. Y no hay curación posible si el alma sigue desconectada de su fuente. La desconexión es el verdadero dolor. Cuando olvidamos que somos parte de algo mayor, el mundo se vuelve plano, opaco, sin esperanza. Las cosas pierden su alma, las personas pierden su brillo. Y la fe, esa llama que alguna vez nos sostuvo, se convierte en una brasa débil, escondida entre las cenizas. Pero el milagro, ese que todos buscamos en diferentes formas, no viene de fuera. No llega con un golpe de suerte, ni con una promesa externa. Llega cuando, en medio del cansancio, dejamos de correr. Cuando aceptamos que ya no podemos solos. Cuando nos rendimos. La rendición no es derrota. Es el gesto más sagrado que puede hacer el alma. Abrir las manos, soltar el control y decir «muéstrame». En ese instante, algo se mueve. No fuera, sino dentro. Una presencia tenue, casi imperceptible, como una brisa que no toca la piel, pero atraviesa el alma. No es una voz aún, pero tiene ritmo. No tiene forma, pero se siente viva. Es el inicio de la comunicación con lo divino. Una vibración que no necesita palabras, porque habla en el idioma que el corazón entiende sin aprenderlo. Y ese vacío que parecía el fin, se revela como el umbral hacia una nueva comprensión, hacia una curación que no viene solo de sanar el cuerpo, sino de restaurar la conexión con lo sagrado. Nada externo cambia todavía. El dolor puede seguir ahí, el cansancio también. Pero algo se ha movido. Una pequeña grieta en la coraza del alma, por donde empieza a entrar la luz. Y esa luz, aunque todavía tímida, es suficiente para recordarte que no estás solo. Porque el alma, cuando toca fondo, no se rompe, se abre. Y en esa apertura, todavía temblorosa, todavía llena de miedo, comienza a prepararse el terreno para lo que está por venir. Toda sanación empieza así, con un silencio, con un alma rendida que ya no intenta controlar, sino escuchar. Y cuando escucha, Dios puede hablar. Su voz no truena ni impone, susurra, como si hablara desde dentro de cada célula. Dice, no temas, estoy aquí, siempre estuve aquí. Y de pronto, sin que nada haya cambiado fuera, algo esencial ha cambiado dentro. El alma empieza a recordar su hogar. Y ese recuerdo, aunque pequeño, ya es el inicio del milagro. Porque el vacío antes del milagro no es oscuridad. Es el espacio donde la luz se está gestando. Y tú, estás justo ahí, en el punto exacto donde todo comienza. Cuando el alma se queda vacía, el mundo exterior pierde su fuerza. Las palabras de otros ya no consuelan. Las explicaciones racionales no bastan. Y el ruido de la vida, que antes distraía, ahora se siente insoportable. En ese silencio, entre los escombros de lo que creíamos ser, algo comienza a moverse. No es un pensamiento, no es una idea, es una voz. Una voz tan suave que apenas se distingue del murmullo del corazón. A veces parece un suspiro, otras una intuición que pasa rápido, como si temiera ser descubierta.
Pero si uno se detiene, si deja de huir, esa voz crece. Y no habla desde fuera, sino desde el centro mismo del pecho. Dice cosas sencillas, dice, descansa. Dice, escúchame. Dice, ya basta de luchar. Y en cada palabra hay una ternura que no pertenece a este mundo. Una compasión que abraza incluso aquello que creíamos imperdonable. Durante mucho tiempo hemos buscado respuestas fuera, en libros, en personas, en promesas. Pero lo divino no grita desde las alturas, susurra desde dentro. Esa voz interior no pertenece al ego, ni al miedo, ni al juicio. Es la parte más pura de nosotros, la que recuerda lo que somos, incluso cuando lo hemos olvidado todo. El alma no se comunica con argumentos, sino con resonancias. Cuando algo es verdad, vibra distinto. No necesita demostración. Solo lo sabes. Sientes una paz que no proviene de las circunstancias, sino de la certeza silenciosa de estar en contacto con algo eterno. Esa voz te ha hablado muchas veces, aunque quizá no la reconociste. Te ha dicho que no te rindas justo antes de hacerlo. Te ha hecho sentir calma en medio del caos. Te ha mostrado belleza incluso en los lugares donde parecía no haberla. Es la misma voz que te sostiene cuando crees que nadie más lo hace. Y cuando empiezas a escucharla, algo cambia en tu respiración. Ya no respiras solo aire, respiras presencia. El cuerpo, que antes era un campo de batalla, se convierte en un templo silencioso. El corazón late distinto, como si al fin recordara su propio ritmo. Y la mente, por un instante, deja de exigir explicaciones. Ese instante es sagrado, porque es el punto donde la voluntad humana se encuentra con la voluntad divina. El yo que sufre se inclina ante el alma que sabe. Y de esa unión nace la fe. No una fe impuesta, ni una que se aprende de memoria, sino una fe que brota desde dentro, como una semilla que al fin encuentra tierra fértil. Empiezas a confiar sin saber por qué. Empiezas a sentir que hay algo cuidándote, incluso cuando no entiendes nada. Y ese algo no está allá arriba, está aquí, respirando contigo. La voz interior no pide nada, solo que confíes, que te quedes un poco más en el silencio, que no huyas de la quietud, porque es allí donde ella, la presencia, la fuente, Dios, empieza a hablarte en su idioma secreto. A veces lo sentirás como un calor en el pecho, otras como lágrimas que no sabías que necesitabas soltar, y otras como una certeza sin palabras, la de saber que estás siendo guiado, amado, acompañado. Esa voz no te juzga por tus errores, no te compara con nadie, no te exige ser mejor para merecer amor. Te recuerda que ya lo eres, que dentro de ti hay una chispa divina esperando ser reconocida, que el mismo aliento que te dio vida sigue ahí, sosteniéndote, aun cuando te creías perdido. Entonces comprendes que el milagro no es algo que sucede afuera, sino un cambio de dirección. De mirar hacia afuera, pasas a mirar hacia adentro. De pedir señales, pasas a convertirte en una. De buscar a Dios, pasas a sentirlo respirando en ti. Y cuando eso ocurre, el vacío ya no asusta. Se convierte en un espacio sagrado, un santuario interior donde la voz divina puede hablar sin interferencias. Y cada palabra que pronuncia no cambia solo tu mente, cambia tu vibración. La transforma, la eleva, la sana. No hay nada que hacer, nada que demostrar, nada que temer, solo escuchar. Porque esa voz, la que llama desde el interior, es la misma que creó el universo, y ahora, con infinita paciencia, está recreando tu alma. Esa es la verdadera oración. No hablarle a Dios, sino dejar que Dios te hable. Y cuando lo hace, no hay enfermedad que no empiece a disolverse, ni herida que no comience a cerrarse. Porque cuando el alma recuerda quién es, el cuerpo también lo recuerda. Y en ese instante de reconocimiento,
de entrega, comienza el verdadero milagro, la unión entre tu voz y la voz que siempre te llamó. Hay palabras que no se leen, se respiran, versos que no se entienden con la mente, sino con el alma. El Salmo de la Sanación pertenece a ese tipo de lenguaje, el que no busca convencer, sino despertar. Porque hay una vibración detrás de cada sílaba sagrada, una corriente invisible que atraviesa la materia y la llena de sentido. No son simples letras unidas en un orden antiguo, son puertas. Y quien se atreve a pronunciarlas con el corazón abierto, no invoca algo externo, sino que recuerda la fuerza dormida en su interior. El alma humana siempre ha buscado una melodía que la devuelva a casa. A veces la encuentra en la naturaleza, en el rumor del agua, en la quietud de un amanecer. Otras veces la encuentra en la oración, en esas palabras que, cuando son sinceras, se convierten en música. Y el Salmo es eso, una melodía ancestral que vibra con la frecuencia de la curación. Es un canto que no pertenece a una religión, sino a la memoria del espíritu. Porque toda oración verdadera es universal. No tiene dueño, tiene destino. Y su destino eres tú, el que escucha, el que sufre, el que se abre. Cuando pronuncias el Salmo, no lo haces hacia afuera, sino hacia adentro. Cada palabra desciende como una gota de luz sobre el cuerpo. Primero sobre la mente, que al principio se resiste, pero poco a poco se aquieta. Luego sobre el pecho, que comienza a expandirse, como si algo invisible empujara desde dentro. Y finalmente sobre el alma, donde el sonido se vuelve silencio luminoso. Porque el verdadero poder no está en decir, sino en vibrar con lo dicho. Hay un momento, mientras recitas, en que sientes que las palabras te están recitando a ti. Ya no eres tú quien ora, es la oración quien te ora desde dentro. Una corriente suave atraviesa tus pensamientos, limpia memorias, libera miedos. Y lo que antes dolía, ahora se siente envuelto en una paz extraña, como si un bálsamo invisible hubiera sido derramado sobre la herida. Nada ha cambiado afuera, y sin embargo todo dentro parece distinto. El cuerpo respira mejor, la mente se silencia, el alma se expande. Porque el Salmo actúa donde las manos no pueden llegar. Penetra en los lugares donde guardaste lo que nunca pudiste decir. Allí, en esos rincones del alma donde habita la tristeza callada, entra la vibración sagrada. Y con ella llega una comprensión que no viene del pensamiento, sino de la presencia. Comprendes que no hay fragmento roto que no pueda volver a unirse. Que cada lágrima fue una semilla. Que cada noche oscura fue una preparación. El poder del Salmo no radica en la forma de las palabras, sino en la intención del corazón que las pronuncia. Porque si se dicen por costumbre, son solo sonido. Pero si se dicen con entrega, se vuelven fuego. Y ese fuego no destruye, purifica, consume la energía del miedo, del resentimiento, del dolor acumulado. Y en su lugar deja un espacio vacío, limpio, donde lo divino puede volver a habitar. A medida que la oración continúa, algo empieza a cambiar también en el cuerpo. Las tensiones comienzan a ceder, los hombros se ablandan, el pecho se abre, la respiración encuentra su ritmo natural y con cada exhalación se libera una vieja carga. El cuerpo recuerda que no está separado del alma, que ambos son instrumentos del mismo espíritu. Y ese recuerdo es curativo, porque la enfermedad no siempre es castigo. A menudo es una forma del alma de pedir atención, de suplicar que vuelvas a ti. El Salmo, en su profundidad, es una conversación entre lo humano y lo divino. Una danza de energías donde la voz que ora se encuentra con la presencia que escucha. Y en ese encuentro ya no hay petición, sino comunión.
El alma deja de pedir sáname y empieza a decir soy. Y ese soy es el punto donde la enfermedad pierde su sentido, porque ya no hay separación entre el que pide y el que da, entre el que sufre y el que sana. En ese instante de unión, puedes sentir un calor ascender desde la base del cuerpo hasta la coronilla. No es imaginación, es energía en movimiento. La misma energía que en las antiguas escrituras llamaban aliento divino, ruaj, prana, espíritu. Fluye como un río interior, limpiando, ordenando, restaurando. Y mientras fluye, todo lo que no pertenece a la luz comienza a disolverse. Viejas culpas, antiguas heridas, pensamientos repetidos, todo se va deshaciendo en esa corriente de presencia viva. Entonces comprendes que el Salmo no pide que algo cambie afuera, sino que todo despierte dentro. Porque la curación no siempre es la desaparición del síntoma, sino el reencuentro con el nupnitna, sentido. Y cuando el alma recupera su sentido, el cuerpo empieza a responder. La paz interior se convierte en medicina. La fe se convierte en energía tangible. Y lo que parecía imposible, esa herida, esa dolencia, esa pena, comienza a transformarse sin esfuerzo, como la noche que cede ante la aurora. Hay un poder inmenso en las palabras que nacen del alma. Un poder que atraviesa el tiempo y la materia, y que sigue actuando incluso cuando la oración ya ha terminado. El eco del Salmo continúa vibrando dentro de ti, recordándote que cada célula, cada pensamiento, cada respiro es parte de la misma creación. Y que en esa creación no hay nada perdido, solo partes recordando el camino de vuelta a la unidad. Así, el Salmo de la Sanación se convierte en un puente, entre el dolor y la esperanza, entre el miedo y la fe, entre la tierra y el cielo. Un puente que no se cruza corriendo, sino despacio, respirando, dejando que cada paso sea una rendición y cada palabra un acto de amor. Y cuando llegas al otro lado, no hay fanfarria ni milagro visible, solo un silencio luminoso. Un silencio que ya no es vacío, sino presencia. Y en ese silencio reconoces que lo divino no ha venido a salvarte, sino a recordarte que siempre estuviste a salvo. Hay un momento en el camino espiritual en que las palabras ya no bastan. La mente, que ha intentado entenderlo todo, se queda quieta. El alma, que ha llorado y pedido, empieza a rendirse. Y en ese silencio aparece algo nuevo, la apertura del corazón. No llega como un acto de voluntad, ni como una decisión racional. Llega como una grieta dulce, una fisura en la coraza que tanto tiempo nos protegió. Y a través de esa grieta entra la luz. Durante años hemos aprendido a cerrar el corazón. Nos enseñaron que sentir demasiado era peligroso, que mostrar vulnerabilidad era debilidad. Nos acostumbramos a sobrevivir detrás de una muralla invisible. Cada decepción, cada pérdida, cada miedo, fue otro ladrillo en esa fortaleza. Hasta que un día nos dimos cuenta de que no solo nos protegíamos del dolor, también nos estábamos aislando del amor. El corazón cerrado no distingue. Rechaza el sufrimiento, sí, pero también la alegría. Evita la herida, pero con ella evita la vida. Y así, sin darnos cuenta, el alma se marchita detrás de una puerta sellada. Pero la vida, con su sabiduría implacable, encuentra siempre la manera de llamar. A veces con un encuentro inesperado, a veces con una pérdida, a veces con un silencio tan profundo que obliga a mirar hacia adentro. Esa es la llamada a abrir el corazón. Abrir el corazón no es un acto heroico, es un acto humilde. No se trata de vencer, sino de rendirse, de dejar de sostener el peso del control, de abandonar la idea de que sabemos lo que necesitamos. El corazón se abre cuando dejamos de resistir lo que sentimos, cuando permitimos que la tristeza nos atraviese sin huir,
que la culpa nos visite sin condena, que la ternura nos toque sin miedo. En ese permiso ocurre el milagro, porque el corazón humano no fue hecho para cerrarse, fue hecho para expandirse. Es el templo donde lo divino y lo humano se encuentran, donde la sangre física se convierte en luz simbólica. Cada latido es una oración, una comunicación secreta entre el alma y el espíritu. Y cuando el corazón se abre, todo en la vida cambia de textura. Las cosas más simples se vuelven sagradas. Una mirada, un gesto, un rayo de sol entrando por la ventana. No porque cambien las cosas, sino porque cambia la manera de verlas. La apertura del corazón no es un evento, es un proceso. Al principio duele. Duele porque la coraza que habíamos construido se agrieta, y con ella salen todas las emociones que habíamos escondido. Lágrimas antiguas, recuerdos que creíamos olvidados, miedos que habíamos disfrazado de fortaleza. Pero cada lágrima que cae es una limpieza. Cada emoción que vuelve a sentirse es una parte del alma regresando a casa. Hay un instante en que el dolor y la ternura se mezclan, en que lloras no solo por lo que perdiste, sino por la belleza de poder sentir de nuevo. Y ese llanto ya no hiere, sana, porque las lágrimas del corazón abierto no son de sufrimiento, sino de liberación. Lágrimas que lavan la mirada, que limpian los restos del pasado, que preparan el terreno para el amor verdadero. Entonces sucede algo sutil. El cuerpo cambia. La respiración se hace más profunda. Sientes calor en el pecho, como si una presencia se instalara allí, amorosa, serena, incondicional. No puedes explicarlo, pero sabes que no estás solo. Una inteligencia invisible te rodea, te atraviesa, te sostiene. Y descubres que el amor no era algo que tenías que buscar fuera, sino algo que siempre estuvo dentro, esperando ser recordado. El corazón abierto no necesita demostrar nada. No busca, no exige, no compara. Simplemente ama. Ama el proceso, ama la incertidumbre, ama incluso las sombras, porque sabe que todo forma parte del tejido divino. Y en esa aceptación, el alma se vuelve transparente. Ya no hay lucha entre lo que eres y lo que muestras, entre lo que sientes y lo que dices. Todo se alinea, todo respira al unísono. Desde esa apertura, la oración se vuelve distinta. Ya no es súplica, es comunión. Ya no dices Dios, sálvame, sino Dios habita en mí. Y al pronunciarlo, no lo invocas desde la carencia, sino desde la certeza. Sabes que ya está ahí, que siempre estuvo. La oración entonces no sube hacia el cielo, se expande hacia adentro, como una ola de luz que toca cada célula, cada pensamiento, cada herida. Abrir el corazón es el verdadero milagro, porque es el principio de toda sanación. La energía divina no entra por la mente, entra por el amor. Y el amor solo puede fluir cuando el corazón deja de temer, cuando ya no necesita entenderlo todo, ni tener razón, ni protegerse, cuando se atreve a ser. Y en ese atrevimiento se convierte en canal. Un canal por donde fluye la gracia, esa corriente invisible que todo lo transforma sin esfuerzo, sin ruido, sin promesas. A partir de ahí, la vida entera se vuelve una oración en movimiento. Cada respiración es una plegaria, cada gesto es una ofrenda, cada instante es una oportunidad para recordar. Y entonces comprendes que la sanación no era algo que debía llegar. Ya estaba ocurriendo desde el momento en que te permitiste sentir. Porque el corazón, cuando se abre, no solo recibe la luz, también la emite, y en ese intercambio la energía divina comienza a actuar, silenciosa, constante, perfecta. Y así, sin fanfarrias ni anuncios, la transformación empieza a ser visible. Tu mirada cambia, tu voz se suaviza, tu presencia se vuelve medicina. Porque quien ha abierto el corazón
ya no necesita demostrar la fe, la encarna. Y su sola existencia se convierte en testimonio de la verdad más simple y más poderosa de todas, que todo lo que se abre se sana, y todo lo que se sana se convierte en amor, ausencia de ti mismo. Pero en realidad es un silencio fértil. Es el campo arado antes de la siembra, el hueco donde algo nuevo está a punto de brotar. La mente no lo sabe, pero el alma sí, porque antes del milagro siempre hay un desierto. Y en ese desierto todo lo superfluo cae. Las falsas certezas, los disfraces del ego, las palabras que repetíamos sin creer. Solo queda la verdad desnuda, la vulnerabilidad. Y aunque duela, es ahí donde empieza el despertar. El cuerpo, cuando ya no puede sostener el peso del alma, habla, a veces con una enfermedad, otras con un cansancio inexplicable, otras con una tristeza que no entiende razones. Pero su lenguaje es claro. Escúchame. Hay algo dentro que necesita volver a la luz. Porque no hay herida física que no tenga también una raíz invisible. Y no hay curación posible si el alma sigue desconectada de su fuente. La desconexión es el verdadero dolor. Cuando olvidamos que somos parte de algo mayor, el mundo se vuelve plano, opaco, sin esperanza. Las cosas pierden su alma, las personas pierden su brillo. Y la fe, esa llama que alguna vez nos sostuvo, se convierte en una brasa débil, escondida entre las cenizas. Pero el milagro, ese que todos buscamos en diferentes formas, no viene de fuera, no llega con un golpe de suerte, ni con una promesa externa. Llega cuando, en medio del cansancio, dejamos de correr. Cuando aceptamos que ya no podemos solos. Cuando nos rendimos. La rendición no es derrota. Es el gesto más sagrado que puede hacer el alma. Abrir las manos, soltar el control y decir, muéstrame. En ese instante, algo se mueve. No fuera, sino dentro. Una presencia tenue, casi imperceptible, como una brisa que no toca la piel, pero atraviesa el alma. No es una voz aún, pero tiene ritmo. No tiene forma, pero se siente viva. Es el inicio de la comunicación con lo divino. Una vibración que no necesita palabras, porque habla en el idioma que el corazón entiende sin aprenderlo. Y ese vacío que parecía el fin, se revela como el umbral hacia una nueva comprensión, hacia una curación que no viene solo de sanar el cuerpo, sino de restaurar la conexión con lo sagrado. Nada externo cambia todavía. El dolor puede seguir ahí, el cansancio también. Pero algo se ha movido. Una pequeña grieta en la coraza del alma, por donde empieza a entrar la luz. Y esa luz, aunque todavía tímida, es suficiente para recordarte que no estás solo. Porque el alma, cuando toca fondo, no se rompe, se abre. Y en esa apertura, todavía temblorosa, todavía llena de miedo, comienza a prepararse el terreno para lo que está por venir. Toda sanación empieza así, con un silencio, con un alma rendida que ya no intenta controlar, sino escuchar. Y cuando escucha, Dios puede hablar. Su voz no truena ni impone, susurra, como si hablara desde dentro de cada célula. Dice, no temas, estoy aquí, siempre estuve aquí. Y de pronto, sin que nada haya cambiado fuera, algo esencial ha cambiado dentro. El alma empieza a recordar su hogar. Y ese recuerdo, aunque pequeño, ya es el inicio del milagro. Porque el vacío antes del milagro no es oscuridad. Es el espacio donde la luz se está gestando. Y tú, estás justo ahí, en el punto exacto donde todo comienza. Cuando el alma se queda vacía, el mundo exterior pierde su fuerza. Las palabras de otros ya no consuelan. Las explicaciones racionales no bastan. Y el ruido de la vida, que antes distraía, ahora se siente insoportable. En ese silencio, entre los escombros de lo que creíamos ser,
algo comienza a moverse. No es un pensamiento, no es una idea, es una voz. Una voz tan suave que apenas se distingue del murmullo del corazón. A veces parece un suspiro, otras una intuición que pasa rápido, como si temiera ser descubierta. Pero si uno se detiene, si deja de huir, esa voz crece. Y no habla desde fuera, sino desde el centro mismo del pecho. Dice cosas sencillas, dice, descansa. Dice, escúchame. Dice, ya basta de luchar. Y en cada palabra hay una ternura que no pertenece a este mundo. Una compasión que abraza incluso aquello que creíamos imperdonable. Durante mucho tiempo hemos buscado respuestas fuera. En libros, en personas, en promesas. Pero lo divino no grita desde las alturas, susurra desde dentro. Esa voz interior no pertenece al ego, ni al miedo, ni al juicio. Es la parte más pura de nosotros, la que recuerda lo que somos, incluso cuando lo hemos olvidado todo. El alma no se comunica con argumentos, sino con resonancias. Cuando algo es verdad, vibra distinto. No necesita demostración. Solo lo sabes. Sientes una paz que no proviene de las circunstancias, sino de la certeza silenciosa de estar en contacto con algo eterno. Esa voz te ha hablado muchas veces, aunque quizá no la reconociste. Te ha dicho que no te rindas justo antes de hacerlo. Te ha hecho sentir calma en medio del caos. Te ha mostrado belleza incluso en los lugares donde parecía no haberla. Es la misma voz que te sostiene cuando crees que nadie más lo hace. Y cuando empiezas a escucharla, algo cambia en tu respiración. Ya no respiras solo aire, respiras presencia. El cuerpo, que antes era un campo de batalla, se convierte en un templo silencioso. El corazón late distinto, como si al fin recordara su propio ritmo. Y la mente, por un instante, deja de exigir explicaciones. Ese instante es sagrado, porque es el punto donde la voluntad humana se encuentra con la voluntad divina. El yo que sufre se inclina ante el alma que sabe. Y de esa unión nace la fe. No una fe impuesta, ni una que se aprende de memoria, sino una fe que brota desde dentro, como una semilla que al fin encuentra tierra fértil. Empiezas a confiar sin saber por qué. Empiezas a sentir que hay algo cuidándote, incluso cuando no entiendes nada. Y ese algo no está allá arriba, está aquí, respirando contigo. La voz interior no pide nada, solo que confíes, que te quedes un poco más en el silencio, que no huyas de la quietud, porque es allí donde ella, la presencia, la fuente, Dios, empieza a hablarte en su idioma secreto. A veces lo sentirás como un calor en el pecho, otras como lágrimas que no sabías que necesitabas soltar, y otras como una certeza sin palabras, la de saber que estás siendo guiado, amado, acompañado. Esa voz no te juzga por tus errores, no te compara con nadie, no te exige ser mejor para merecer amor. Te recuerda que ya lo eres, que dentro de ti hay una chispa divina esperando ser reconocida, que el mismo aliento que te dio vida sigue ahí, sosteniéndote, aun cuando te creías perdido. Entonces comprendes que el milagro no es algo que sucede afuera, sino un cambio de dirección. De mirar hacia afuera, pasas a mirar hacia adentro. De pedir señales, pasas a convertirte en una. De buscar a Dios, pasas a sentirlo respirando en ti. Y cuando eso ocurre, el vacío ya no asusta. Se convierte en un espacio sagrado, un santuario interior donde la voz divina puede hablar sin interferencias. Y cada palabra que pronuncia no cambia solo tu mente, cambia tu vibración. La transforma, la eleva, la sana. No hay nada que hacer, nada que demostrar, nada que temer, solo escuchar. Porque esa voz, la que llama desde el interior, es la misma que creó el universo, y ahora, con infinita paciencia, está recreando tu alma. Esa es la verdadera oración.
no hablarle a Dios, sino dejar que Dios te hable. Y cuando lo hace, no hay enfermedad que no empiece a disolverse, ni herida que no comience a cerrarse. Porque cuando el alma recuerda quién es, el cuerpo también lo recuerda. Y en ese instante de reconocimiento, de entrega, comienza el verdadero milagro, la unión entre tu voz y la voz que siempre te llamó. Hay palabras que no se leen, se respiran, versos que no se entienden con la mente, sino con el alma. El Salmo de la Sanación pertenece a ese tipo de lenguaje, el que no busca convencer, sino despertar. Porque hay una vibración detrás de cada sílaba sagrada, una corriente invisible que atraviesa la materia y la llena de sentido. No son simples letras unidas en un orden antiguo, son puertas. Y quien se atreve a pronunciarlas con el corazón abierto, no invoca algo externo, sino que recuerda la fuerza dormida en su interior. El alma humana siempre ha buscado una melodía que la devuelva a casa. A veces la encuentra en la naturaleza, en el rumor del agua, en la quietud de un amanecer. Otras veces la encuentra en la oración, en esas palabras que, cuando son sinceras, se convierten en música. Y el salmo es eso, una melodía ancestral que vibra con la frecuencia de la curación. Es un canto que no pertenece a una religión, sino a la memoria del espíritu, porque toda oración verdadera es universal. No tiene dueño, tiene destino. Y su destino eres tú, el que escucha, el que sufre, el que se abre. Cuando pronuncias el salmo, no lo haces hacia afuera, sino hacia adentro. Cada palabra desciende como una gota de luz sobre el cuerpo. Primero sobre la mente, que al principio se resiste, pero poco a poco se aquieta. Luego sobre el pecho, que comienza a expandirse, como si algo invisible empujara desde dentro. Y finalmente sobre el alma, donde el sonido se vuelve silencio luminoso. Porque el verdadero poder no está en decir, sino en vibrar con lo dicho. Hay un momento, mientras recitas, en que sientes que las palabras te están recitando a ti. Ya no eres tú quien ora, es la oración quien te ora desde dentro. Una corriente suave atraviesa tus pensamientos, limpia memorias, libera miedos. Y lo que antes dolía, ahora se siente envuelto en una paz extraña, como si un bálsamo invisible hubiera sido derramado sobre la herida. Nada ha cambiado afuera, y sin embargo todo dentro parece distinto. El cuerpo respira mejor, la mente se silencia, el alma se expande. Porque el salmo actúa donde las manos no pueden llegar. Penetra en los lugares donde guardaste lo que nunca pudiste decir. Allí, en esos rincones del alma donde habita la tristeza callada, entra la vibración sagrada. Y con ella llega una comprensión que no viene del pensamiento, sino de la presencia. Comprendes que no hay fragmento roto que no pueda volver a unirse. Que cada lágrima fue una semilla. Que cada noche oscura fue una preparación. El poder del salmo no radica en la forma de las palabras, sino en la intención del corazón que las pronuncia. Porque si se dicen por costumbre, son solo sonido. Pero si se dicen con entrega, se vuelven fuego. Y ese fuego no destruye, purifica, consume la energía del miedo, del resentimiento, del dolor acumulado. Y en su lugar deja un espacio vacío, limpio, donde lo divino puede volver a habitar. A medida que la oración continúa, algo empieza a cambiar también en el cuerpo. Las tensiones comienzan a ceder, los hombros se ablandan, el pecho se abre, la respiración encuentra su ritmo natural y con cada exhalación se libera una vieja carga. El cuerpo recuerda que no está separado del alma, que ambos son instrumentos del mismo espíritu. Y ese recuerdo es curativo, porque la enfermedad no siempre es castigo. A menudo es una forma del alma de pedir atención, de suplicar que vuelvas a ti.
El Salmo, en su profundidad, es una conversación entre lo humano y lo divino. Una danza de energías donde la voz que ora se encuentra con la presencia que escucha. Y en ese encuentro ya no hay petición, sino comunión. El alma deja de pedir «sáname» y empieza a decir «soy». Y ese «soy» es el punto donde la enfermedad pierde su sentido, porque ya no hay separación entre el que pide y el que da, entre el que sufre y el que sana. En ese instante de unión, puedes sentir un calor ascender desde la base del cuerpo hasta la coronilla. No es imaginación, es energía en movimiento. La misma energía que en las antiguas escrituras llamaban aliento divino, ruaj, prana, espíritu. Fluye como un río interior, limpiando, ordenando, restaurando. Y mientras fluye, todo lo que no pertenece a la luz comienza a disolverse. Viejas culpas, antiguas heridas, pensamientos repetidos, todo se va deshaciendo en esa corriente de presencia viva. Entonces comprendes que el Salmo no pide que algo cambie afuera, sino que todo despierte dentro. Porque la curación no siempre es la desaparición del síntoma, sino el reencuentro con el nupnina, sentido. Y cuando el alma recupera su sentido, el cuerpo empieza a responder. La paz interior se convierte en medicina. La fe se convierte en energía tangible. Y lo que parecía imposible, esa herida, esa dolencia, esa pena, comienza a transformarse sin esfuerzo, como la noche que cede ante la aurora. Hay un poder inmenso en las palabras que nacen del alma. Un poder que atraviesa el tiempo y la materia, y que sigue actuando incluso cuando la oración ya ha terminado. El eco del Salmo continúa vibrando dentro de ti, recordándote que cada célula, cada pensamiento, cada respiro es parte de la misma creación. Y que en esa creación no hay nada perdido, solo partes recordando el camino de vuelta a la unidad. Así, el Salmo de la Sanación se convierte en un puente. Entre el dolor y la esperanza, entre el miedo y la fe, entre la tierra y el cielo. Un puente que no se cruza corriendo, sino despacio, respirando, dejando que cada paso sea una rendición y cada palabra un acto de amor. Y cuando llegas al otro lado, no hay fanfarria ni milagro visible, solo un silencio luminoso. Un silencio que ya no es vacío, sino presencia. Y en ese silencio reconoces que lo divino no ha venido a salvarte, sino a recordarte que siempre estuviste a salvo. Hay un momento en el camino espiritual en que las palabras ya no bastan. La mente, que ha intentado entenderlo todo, se queda quieta. El alma, que ha llorado y pedido, empieza a rendirse. Y en ese silencio aparece algo nuevo, la apertura del corazón. No llega como un acto de voluntad, ni como una decisión racional. Llega como una grieta dulce, una fisura en la coraza que tanto tiempo nos protegió. Y a través de esa grieta entra la luz. Durante años hemos aprendido a cerrar el corazón. Nos enseñaron que sentir demasiado era peligroso, que mostrar vulnerabilidad era debilidad. Nos acostumbramos a sobrevivir detrás de una muralla invisible. Cada decepción, cada pérdida, cada miedo, fue otro ladrillo en esa fortaleza. Hasta que un día nos dimos cuenta de que no solo nos protegíamos del dolor, también nos estábamos aislando del amor. El corazón cerrado no distingue. Rechaza el sufrimiento, sí, pero también la alegría. Evita la herida, pero con ella evita la vida. Y así, sin darnos cuenta, el alma se marchita detrás de una puerta sellada. Pero la vida, con su sabiduría implacable, encuentra siempre la manera de llamar. A veces con un encuentro inesperado, a veces con una pérdida, a veces con un silencio tan profundo que obliga a mirar hacia adentro. Esa es la llamada a abrir el corazón. Abrir el corazón no es un acto heroico, es un acto humilde. No se trata de vencer,
sino de rendirse, de dejar de sostener el peso del control, de abandonar la idea de que sabemos lo que necesitamos. El corazón se abre cuando dejamos de resistir lo que sentimos, cuando permitimos que la tristeza nos atraviese sin huir, que la culpa nos visite sin condena, que la ternura nos toque sin miedo. En ese permiso ocurre el milagro, porque el corazón humano no fue hecho para cerrarse, fue hecho para expandirse. Es el templo donde lo divino y lo humano se encuentran, donde la sangre física se convierte en luz simbólica. Cada latido es una oración, una comunicación secreta entre el alma y el espíritu. Y cuando el corazón se abre, todo en la vida cambia de textura. Las cosas más simples se vuelven sagradas. Una mirada, un gesto, un rayo de sol entrando por la ventana. No porque cambien las cosas, sino porque cambia la manera de verlas. La apertura del corazón no es un evento, es un proceso. Al principio duele. Duele porque la coraza que habíamos construido se agrieta, y con ella salen todas las emociones que habíamos escondido. Lágrimas antiguas, recuerdos que creíamos olvidados, miedos que habíamos disfrazado de fortaleza. Pero cada lágrima que cae es una limpieza. Cada emoción que vuelve a sentirse es una parte del alma regresando a casa. Hay un instante en que el dolor y la ternura se mezclan, en que lloras no solo por lo que perdiste, sino por la belleza de poder sentir de nuevo. Y ese llanto ya no hiere, sana, porque las lágrimas del corazón abierto no son de sufrimiento, sino de liberación. Lágrimas que lavan la mirada, que limpian los restos del pasado, que preparan el terreno para el amor verdadero. Entonces sucede algo sutil. El cuerpo cambia, la respiración se hace más profunda. Sientes calor en el pecho como si una presencia se instalara allí, amorosa, serena, incondicional. No puedes explicarlo, pero sabes que no estás solo. Una inteligencia invisible te rodea, te atraviesa, te sostiene. Y descubres que el amor no era algo que tenías que buscar fuera, sino algo que siempre estuvo dentro, esperando ser recordado. El corazón abierto no necesita demostrar nada. No busca, no exige, no compara.